Dios cambia las circunstancias a bendiciones y solo Él puede hacer eso. Gracias a Dios por la fidelidad del Señor en nuestras vidas y cómo Dios es fiel a nuestras vidas. Doy gracias a Dios por eso. Bueno, qué bueno que esta noche puedo enseñar y hablar de predicar este mensaje después de que una familia cantó un especial juntos. Creo que van a entender la aplicación. Pero les llamo la atención a Génesis 22, ya que el tema de los domingos en la noche es la familia, y ahorita estamos hablando sobre las relaciones en la familia. Quiero traer este mensaje que va muy bien apropiado a lo que es el mensaje de la familia. Esta es una de las historias más impresionantes y que ha impactado a todo aquel que la ha conocido, la ha leído o la ha llegado a entender. Difícil de imaginar tal cosa, que un padre lleve a su propio hijo, su único hijo, hacia un monte, hacia un altar para sacrificarlo, únicamente siendo obediente a Dios. Lo que Dios estaba haciendo era muy impresionante. No creo que ni Abraham lo llegaba a entender, mucho menos Isaac. Isaac no peleó en contra de su padre, se sometió a un plan que no entendía. Mansamente tomó cada paso, siguiendo en pos de su padre, como un cordero, hasta el último momento. ¿Puede imaginarse conmigo esta historia? No fue algo que suele suceder. No es un ejemplo que encontramos en otra familia. Fue único este evento. Isaac es un tipo Señor Jesucristo. Abraham es un tipo Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo no solo fue el cordero que ofrecían como sacrificio, pero Él fue el mismo sacerdote que puso su vida en rescate por muchos. Esta historia nos puede proyectar o darnos a entender lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y le quiero llamar la atención, hermanos, algo que resalta para mí en esta historia, que si la leemos muy rápido, sin cuidado, podemos quizás alcanzar a brincar, a no alcanzar a ver esta verdad. Es muy sencilla la verdad, pero a veces nos impresiona más otros aspectos de la historia. La podemos ver desde el comienzo de la historia hasta el final. Y creo que esto nos ayudaría a entender cómo llegó a suceder tal milagro increíble de fe. En Hebreos nos habla Dios de Abraham y su fe. En Romanos nos habla Dios de Abraham y su fe. Fue algo increíblemente y humanamente impresionante, que un padre llevó a su único hijo, ignorando una promesa que él claramente había entendido de parte de Dios. Cualquier otro de nosotros cuestionaríamos el nuevo mandamiento porque nos aferraríamos a lo que se nos ha enseñado por mucho tiempo. Nos aferraríamos a lo que ya sabemos que funciona. Nos aferraríamos a lo que nos enseñó al principio el Señor. Pero ahora Dios está cambiando las circunstancias. Ahora Dios está yendo a una extremidad que Abraham nunca se podía imaginar. Cambiaría toda la jugada. Cambiaría todo el plan. El plan era que de este hijo iba a venir una descendencia increíble, que sería como la multitud de las estrellas que hay en el cielo y mucho más. Estaban seguros en el plan de Dios. Hasta este punto estaban gozando del plan de Dios, de la bendición de Dios. Ya habían visto el milagro suceder. Su esposa tuvo un hijo a una edad muy avanzada. No había razón por qué dudar a Dios. Ya habían visto que cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Véanlo conmigo, esta verdad que resalta. Desde el primer versículo, dice la Biblia, toma ahora tu hijo. En el versículo 5 vemos, y yo y el muchacho. En el versículo 6 vemos la frase, la puso sobre Isaac, su hijo. En el versículo 7 dice la Biblia,
Padre mío, heme aquí, hijo mío. El versículo 8 dice la Biblia, e iban juntos. En el versículo 9 la Biblia dice, cuando llegaron al lugar, llegaron, plural. El versículo 9 también dice, y ató a Isaac, su hijo. Y en el versículo 19 dice, se fueron juntos. Aquí está la verdad, hermano. Aquí está la verdad. Es una palabra. Y quiero hablarles a ustedes sobre esto esta noche. Es la palabra juntos. Juntos. Dios nunca intentó que viviéramos esta vida solos. Que camináramos por la senda de la vida solos. Que enfrentáramos las pruebas y batallas, quebrantos y fracasos solos. Desde el comienzo Dios declaró, no es bueno que el hombre esté solo. Cada vez que se ha encontrado solo una persona, en los ejemplos de la Biblia, en su necedad, ha querido pensar que al estar solo las cosas iban a salir bien. Sin embargo, las cosas siempre salieron mal. Alguien sufrió pérdida, alguien sufrió consecuencias. Alguien sufrió malas consecuencias, terribles consecuencias. Eva estaba sola el día que cayó en pecado. Noé estaba solo el día que se emborrachó y condujo a su hijo a un pecado. Lot estaba solo sin su tío. David estaba solo sin ir a la guerra. Sansón solo sin la presencia de Dios en su vida. Estoy hablando de que no podemos, como hijos de Dios, creer que podemos vivir exitosamente la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios fuera de esta verdad, fuera de este principio. Y ese principio es muy sencillo, es la palabra juntos. Dice la Biblia, e iban juntos. Iban juntos. Querido hermano, para que este milagro ocurriera así, para que pudiéramos leer nosotros años y años después de este gran evento que sucedió sobre un monte importante y significativo, a un hombre importante y significativo, a un hijo importante y significativo, para que esto pudiera ser un milagro que podemos nosotros leer y disfrutar, Abraham no lo pudo haber hecho solo. Hablamos de la fe de Abraham. Hablamos de la impresionante fe de Abraham. Tenemos cantos de Abraham. Se han escrito libros de Abraham. Se han predicado mensajes sin número, sin fin, sobre el personaje de Abraham. Pero Abraham no pudo haber llegado hacia arriba de ese monte sin su hijo, Isaac. Tuvo necesidad que alguien más se pusiera a su lado y llegara a la voluntad de Dios. Esposos, ustedes se necesitan. No pueden hacer esta jornada en la vida solos. Hijos, ustedes necesitan caminar junto con sus padres. No pueden hacer esta vida bien, no pueden vivir esta vida bien sin sus padres. Padres, necesitamos asumir nuestro deber de caminar junto con nuestros hijos en el camino de fe. No podemos ser aquella familia que deja a sus niños en la casa sin servir a Dios, arrodillados, creo que dije esa palabra bien, hechos a un lado, mientras mamá y papá sirven. Necesitamos servir a Dios junto con nuestra familia. Cristiano, usted necesita un pastor. Usted nunca va a vivir una vida exitosa sin un pastor. Cristiano, usted necesita una iglesia. Un cristiano sin una buena iglesia nunca va a poder ser el cristiano que debe ser para el Señor. Iglesia,
Usted y yo necesitamos la presencia de Dios. Usted y yo nunca vamos a poder hacer la obra de Dios bien sin la presencia de Dios. En Efesios, por favor, 4. Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4, por favor. Dice la palabra de Dios en versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Dios, hermanos, el plan de Dios era que usted y yo íbamos a necesitar a otros. Cristo le dijo a sus discípulos: porque separados de mí nada podéis hacer. No lo intenten, no lo estudien, no lo razonen, no lo traten, no pueden hacerlo sin mí. En Eclesiastés capítulo 12, la Biblia dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que los días sean malos. Querido hermano, ni un joven puede vivir esta vida como Dios quiere y tiene preparado para él, a menos que se acuerde de su Creador, a menos que ponga a Dios en el corazón, en el trono de su corazón, y viva esta vida junto con la gracia de Dios en su vida. No hay algo más peligroso, no hay algo más necio, más irresponsable que insistir, caminar por la senda de la vida sin entender esta sencilla verdad. Juntos. No solo fue la obediencia de Abraham, fue también la obediencia de Isaac. No solo fue la fe de Abraham, fue la fe de Isaac. Abraham no cargó todo solo, Isaac le tuvo que ayudar. Isaac se dejó amarrar por el viejito, su padre. Se acostó voluntariamente. Iban juntos. No entendía lo que estaba pasando, pero lo que entendía es que tenía que obedecer. No podía abandonar a su padre. No podía regresarse del cerro para abajo. No podía regresar solo para abajo sin su papá. Sabía que tenía que llegar al destino. ¿Cuál era el destino? No sabía. No sabía qué es lo que estaba pasando. No sabía, no tenía respuestas a sus preguntas. Lo único que sabía es que tenía que permanecer al lado de su padre. Esta es la raíz de muchos de nuestros problemas, que simple y sencillamente hemos abandonado este principio dentro de nuestras mismas familias. Cada quien haciendo lo que le da la regalada gana. El hombre y la mujer no caminando juntos de la mano. Los hijos ignorando a la influencia y la autoridad de sus padres. Los padres ignorando la crianza y la responsabilidad que tenemos de modelar y de ejemplificar y guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Ese es el problema, esa es la raíz, esa es la disfunción, el error, la debilidad tan frágil y tan sensible en el fundamento de nuestras vidas, que no ponemos en práctica este principio tan importante. Iban juntos desde el principio de la historia hasta el final de la historia. Lo que comenzaron juntos lo terminaron juntos. ¿Cuántas familias estamos aquí? Y los padres por un lado, los hijos por otro, los hijos por un lado y los padres por otro. ¿Cuántos cristianos viviendo sus vidas como les da la regalada gana, sin importar lo que la iglesia está haciendo, sin importar lo que la iglesia quiere hacer? Mi hermano, estamos hablando
hablando de un problema grande, mi hermano, de una autosuficiencia, de una independencia que francamente está arruinando nuestra posibilidad de ver grandes milagros, de ver grandes cosas, mi hermano. Por eso Dios dice que cuando la gente se unió en una sola idioma, edificaron la torre de Babel, llamó la atención de Dios y descendió y mejor los confundió, porque cuando dos personas se ponen de acuerdo por cualquier cosa, nada les será imposible. Oh, si esta iglesia no ha llegado a ver lo que pudiera ser, creo yo que parte de la razón es lo que se está predicando esta noche. No podemos llegar a un estar juntos por caprichos, por carnalidades, rivalidades, por tonterías. La iglesia no está unida. Y cuando hablo de la iglesia estoy hablando plural. Todas las iglesias. Todas las iglesias. Usted está sentado en una iglesia inusual esta noche. Escúchelo bien, usted está sentado en una iglesia inusual. No hay muchas iglesias que vas a poder llegar a un servicio de la noche y vas a ver esa cantidad de personas sentadas. No lo digo por vanagloria o por querer jactar esta iglesia, porque el día de mañana, el próximo domingo, pudiéramos tener la mitad si así Dios lo quiere. El problema es que nos acostumbramos tanto que no prestamos atención a los detalles que nos trajeron a este punto. El primer miércoles que yo estuve aquí en este mismo púlpito, que tuve el privilegio de predicar a esta iglesia, el grupo apenas llenamos aquí en medio, desparramados, muchas sillas vacías. Prediqué un mensaje traído del libro de Juan, capítulo 12, donde Marta ya no se estaba quejando, como antes se va, que María no le ayudaba, estaba sirviendo la mesa sin quejarse. Lázaro estaba sentado a la mesa teniendo compañerismo con su amigo, el Señor Jesucristo. Y María estaba a los pies de su Salvador, ungiéndole con aceite, con alabastro que tenía un perfume bien caro. Y allí tenemos un retrato hermoso de lo que la iglesia debería de ser. Un cuerpo, una familia, todos haciendo su deber, todos haciendo lo que les corresponde hacer por una causa. Esta es la aplicación. Número 1, era necesario que fueran juntos. Si regresamos a Génesis 22, por favor. Dice la Biblia, en el versículo 5 al 6. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Era necesario que fueran juntos. Para cumplir la voluntad de Dios, para que su promesa se cumpliera, era necesario hacer la jornada juntos. Desde el inicio, Abraham involucra a Isaac. Desde el inicio, Isaac acepta la carga, acepta la responsabilidad. Iban juntos. Josué lo dijo de esta manera: yo y mi casa. Yo y mi casa. No dijo yo voy a edificar una ruta solo y mi esposa va a estar en casa. Dijo yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No dijo yo voy a edificar una excomunical mientras mi esposa solo llega arrimada. No, dijo yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Noé no pudo edificar esa arca solo. Tuvo la necesidad de sus hijos. No pudo hacerlo. No pudo hacerlo, sus hijos le tuvieron que ayudar a edificar ese monstruo de barco. Ocupó la ayuda de sus hijos. Sin duda alguna tuvo que ceder en algún momento. Sin duda alguna tuvo que escuchar el consejo. Tuvo que escuchar una opinión. Tuvo que ajustarse a uno de sus hijos. Tuvo que ajustarse a una idea para poder hacerlo junto con sus hijos. Ese animal de arca que nunca habían edificado, Noé no lo pudo hacer solo. En Hechos capítulo 27 vemos
Pablo pasando por una gran tormenta, un huracán que iba a clamar la vida de 276 almas sobre esa nave. Pero Dios le habló a Pablo y le dijo: Pablo, tú nada te va a pasar a ti y nada le va a pasar a los 276 personas que van contigo en esta nave si se quedan a borde. Y Pablo se paró en la noche y dijo: tranquilo, Dios me ha hablado y no hay ninguno de nosotros que va a perecer, pero tenemos que permanecer juntos sobre la nave. Le pregunto: ¿a quién está guiando hacia el Señor usted en su vida? ¿Quién ha puesto Dios en su encargo? ¿Dónde están esta tarde? ¿Los ha traído con usted? ¿Les llamó? ¿Les preguntó? ¿Les invitó? ¿Les insistió? Abraham necesitaba a Isaac. Isaac necesitaba a Abraham. Nadie puede solo. Intentarlo es una necedad. No podemos ir por el camino de la vida ignorando a los demás. Eclesiastés, por favor, capítulo 4. Eclesiastés capítulo 4, si van conmigo a un principio muy antiguo de la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 4, por favor. Dice la Biblia desde el versículo 9: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayera el uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo, ay del solo, ay del solo, ay del solo, ay del solo. Quizás aquí esta noche hay gente solitaria, hay gente que no busca ayuda de nadie más, hay gente que no participa, hay gente que no se involucra, hay gente que piensa que no necesita influencia, liderazgo, ayuda, apoyo, crecimiento, enseñanza. Ay del solo, dice la Biblia, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieran juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Dos son mejores que uno. Moisés ocupaba a Aarón, David ocupaba a Samuel, Pablo ocupaba a Bernabé, Ruth ocupaba a Noemí y Noemí ocupaba a Ruth, Esther ocupaba a Mardoqueo y Mardoqueo ocupaba a Esther, Andrés ocupaba a Pedro y Pedro ocupaba a Andrés, etcétera, etcétera, etcétera. Mi hermano, no podemos hacer esta vida solos, necesitamos estar juntos, unidos por una causa. Génesis 22, versículo 10, dice la Biblia: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Note: por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. La prueba, escúcheme, la prueba, hermanos, escúcheme, entiéndalo. La prueba tan preciosa y la prueba tan especial en esta historia no fue que Abraham levantó el cuchillo para degollar a su hijo. Escúcheme, no fue el cordero que estaba atrás de las espaldas y para el, no, ese no fue lo impresionante de esa historia. La prueba de esa historia siempre fue Isaac, siempre fue Abraham. Quería ver Dios que tan dispuesto estaba a llegar hasta el límite y entregar lo más valioso, la promesa en vivo, en personaje real, que quería ver Dios y dijo: no le hagas nada al muchacho, porque ahora, hasta entonces, ahora sé que si crees en mí. No lo entiende mi hermano, no lo puede ver, que nunca vamos a llegar a ver lo que Dios puede hacer con nosotros hasta que nos vea juntos, sirviendo a Dios con nuestra familia, como iglesia. Nunca. Esa es la prueba. Esa es la evidencia de nuestra fe, que a pesar de nuestras indiferencias, a pesar de la personalidad y las grandes diferencias aún de niveles sociales, que podemos juntos estar sirviendo a Dios por la causa de Cristo. Eso es lo que detiene la mano de Dios. Es exactamente lo que detiene la mano de Dios. Que en vez de que su pueblo se una,
En vez de que mamá y papá, no, yo no entiendo cómo una familia ni siquiera se puede sentar juntos. No entiendo cómo un esposo no anhela sentarse ni con su esposa. Yo quisiera estar sentado ahí con mi esposa, pero me toca a mí predicar. Y cada oportunidad que no me toca predicar, usted no me va a ver sentado contra la pared, no me va a ver caminando por fuera supervisando la iglesia. Me va a ver sentado al lado de mi compañera, de mi mejor amiga. No porque lo necesito, no porque me lo requiere, no porque me demanda eso, porque yo entiendo, mi hermano, la necesidad que es para mí estar junto. Oh, yo sé que es un contraste radical para muchos. No lo logran entender. Yo sé que es un shock. ¿Cómo, pastor? ¿Qué trae, pastor? Otra vez, nunca vamos a ver lo que Dios puede hacer con una familia o con una iglesia hasta que no entiendan este principio valoroso. Hermano, ¿de qué sirve que usted sea un tremendo siervo de la iglesia y que ande ayudando a medio mundo y que lo tengan como líder y que todo, no, este hermano, y acá y para allá, y ayuda acá a esta familia, y este hermano, y acá allá, y su familia? ¿Y su esposa? ¿De qué sirve, hermana? Que usted sea la que lleva y que sirve y que hace y lo otro y que le echa ganas y todos lo conocen como una tremenda sierva. ¿Y su esposo? Era necesario que fueran juntos. En otras palabras, no había otra opción. Si Abraham hubiera subido al monte, posiblemente escuché a un comentarista decir que ahí estaba el cordero que Dios se había provisto de todas maneras, porque dice ahí que estaba atorado y en silencio. No fue hasta que Dios dijo: he ahí, Dios ha preparado un cordero. Escúcheme. Pero la prueba no era que si Dios iba a proveer o no. Dios no estaba bajo prueba. Era Abraham, era Isaac, era esa parejita, ese dúo que Dios había unido milagrosamente. Y quería ver Dios hasta dónde iba a llegar esa parejita juntos. En este caso era Abraham e Isaac. Esa parejita que usted tiene en su vida, esa mujercita que usted se casó con ella hace años atrás, prometiéndole que iban a ser leal y fiel hasta que la muerte los separe. Esa señorita que en tiempo fue, que se enamoró de ella y hizo todo lo posible para conseguirla, para casarse con ella, y le prometió una vida entera, familia, provisión, protección. Le prometió una vida fiel, leal a ella. Oh, que encaminaron el camino de fe juntos, sirviendo a Dios juntos. Le pregunto, ¿hasta dónde han llegado juntos entonces? ¿Han mejorado en su cristianismo juntos? ¿O se han estancado por su matrimonio? ¿Han llegado a ser más juntos para Dios? ¿O están todavía abajo de la montaña argumentando? Pues ¿quién va a cargar la leña? Tú, yo lo cargué la última vez. Tú te toca a ti y yo siempre voy y tú nunca haces. Era necesario ir juntos. Qué triste cuando una mujer le dice a su esposo: ve tú, yo me quedo. Qué triste. Qué triste cuando un hombre quiere servir a Dios y la esposa le dice: no. No. Estoy llegando, hermano. Estoy llegando a la raíz. Estoy calando. Porque nuestra debilidad más grande no son otros, hermano. Usted está una canica está suelta en su cabeza si usted cree que su problema soy yo o alguien más. Su debilidad más grande es la persona que está a su lado. Si juntos han caminado juntos,
o si han hecho esta jornada yo solo. Allá está la mujer. Mientras el hombre dice, yo. Y siempre he visto que son los que meten la pata, los que se meten en problemas. Los que son llaneros solitarios. Los que no quieren servir a Dios junto con sus esposas. Yo por eso trato lo mejor que puedo en los ministerios que tenemos aquí, de juntar maestros, esposas y esposos. Para mí eso es crucial. No porque la esposa no pudiera enseñar, la esposa pudiera enseñar muy bien. Algunas de ellas estaban enseñando muy bien, hasta que el pastor Gómez llegó y tuvo la gran idea de quitarlas de sus dominical y unirse con su esposo para que el esposo enseñara cada semana. Y podríamos decir, ¿por qué estamos limitando a la hermana? ¿Por qué limitar a la esposa? Ella pudiera servir, pudiera enseñar, si es verdad. Pero yo estoy convencido de esta verdad, que dos son mejores que uno. Dos pueden hacer más juntos que uno solo. Oh, tú dame una parejita juntos, sirviendo a Dios juntos, donde el esposo, cada paso que toma, se asegura que su esposa va con él. Donde ves una esposa vigilando por su esposo, tomando notas, viendo cómo puede mejorar su ministerio, en qué área puedo ayudar yo, siempre lista con una pluma, siempre lista para ayudar, para enlistar, para aportar, vamos a hacerlo. Mi esposo dijo esto, vamos a movilizarlo para hacer lo posible, porque lo dijo y quizás no pensó, pero pues mi trabajo es apoyarle, vamos a echarle ganas juntos. Oh, lo que Dios puede hacer con una parejita juntos. Es capaz de crear tremendos hijos para la gloria del Señor. Juntos. Número 2. Juntos podemos más. En el versículo 5 dice la Biblia: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto. Abraham la levantó y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Abraham no pudo haber cargado la leña solo, más el fuego, más el cuchillo. No pudo haber cargado el cuchillo y el fuego, más la leña. Necesitaba ayuda de su hijo. Noé ocupó la ayuda de sus hijos. Josué ocupó la ayuda del pueblo para vencer Jericó. Gedeón ocupó los 300 de Gedeón. Nehemías ocupó el pueblo que tuvo ánimo para trabajar. Abraham le dio parte de la carga a su hijo Isaac, y juntos caminaron hacia el altar. Juntos Isaac se sometió, Abraham presentó, Isaac aceptó. Juntos pudieron más que uno solo. En 2 Timoteo, note lo que Pablo aprendió en su ministerio. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 9 dice la Biblia: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y a Tíquico le envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, de los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras en mi primera defensa. Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pablo había aprendido la lección más grande de su ministerio, que no podía hacerla solo. Escúcheme, hermanos, como padres, juntos podemos más. Como familia, juntos podemos más. Como iglesia, juntos podemos más. Como clase dominical, juntos podemos más. Como ruta de autobús, juntos podemos más. Pablo pudo más con Bernabé. Moisés pudo más con Josué. Noemí pudo más con Ruth. Mardoqueo pudo más con Esther.
Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2, por favor. Dice la Biblia en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona como reacción, como resultado. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Ahí está la palabra, juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían. ¿Qué, iglesia? ¿Qué, iglesia? Con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si dos se pusieran de acuerdo sobre cosa en la tierra, nada les será imposible. Hay mucho que hacer por delante. Hay mucha obra que todavía hacer por delante. Querido hermano, hay mucho que hacer. Yo sé que estamos como casi adormizados por el tiempo y los tiempos y la frialdad eclesiástica que hay por todas partes. Iglesias cerrando puertas, pastores renunciando, caído en pecado, iglesias minimizándose, a congregaciones apenas sobreviviendo, iglesias americanas regalando sus edificios a iglesias hispanas porque ya les quedan unos 3, 4, 5 viejitos que solo. Yo sé que estamos en estos días, hermano, donde hay mucha apostasía, donde hay mucha frialdad, porque Dios dijo que el amor de muchos se enfriaría. Yo sé dónde estamos, pero también sé que hay mucho por delante que hacer y solo no lo podemos hacer. Podrá un pastor emocionarse, gritar, insistir, planear, organizar, pero sin una iglesia que se junte a él no va a suceder nada. Podrá una iglesia querer y desear, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no vemos más? Sin un pastor totalmente apoyando y echándole ganas, la iglesia no puede avanzar. ¿No lo ha entendido, hermano? Que nos necesitamos juntos. Filipenses capítulo 2, dijo Pablo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún efecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Juntos podemos más. Y para terminar, juntos pudieron ver la mano de Dios. Génesis 22 dice la Biblia, en el versículo 3: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí sus espaldas un carnero trabado en una zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Estaba leyendo un comentarista, Pastor Martínez, uno que dijo que ese cordero probablemente estaba quieto, observando a Abraham y su hijo todo el tiempo. Pero cuando escuchó la voz del ángel que gritó: ¡Abraham! ¡Abraham!, se espantó y en ese momento se atrabó. Y fue el momento donde era el sacrificio de Dios. Querido hermano, vuelvo a decir lo que dije en la mañana: más haremos por accidente, llenos del Espíritu Santo de Dios, que a propósito en la carne. Y deje aplicarlo de esta manera: más haremos juntos por la causa que solos, con todas nuestras ganas. Juntos pudieron ver la mano de Dios. Solamente caminando y actuando juntos es que pudieron ver la provisión de Dios, la fidelidad de Dios en sus promesas. Allí estaba la bendición a sus espaldas, siempre estaba allí. Pero antes de poder verlo y recibirlo,
tuvieron que pasar la prueba juntos. Nehemías, junto con el pueblo, terminaron el muro en 56 días. Algo que se había dicho que era imposible, pero juntos pudieron hacer lo imposible. Josué, ante un pueblo difícil, con un muro imposible, pero Dios le dijo: quiero que solo den vuelta a la ciudad y que hagan lo que yo les estoy diciendo, pero que lo hagan juntos. Y Dios hizo el milagro. Escúcheme, no sé qué sentía Abraham en ese momento. ¿Qué pensaba Isaac? ¿Qué sentía Sara cuando se despidió de ellos? La Biblia no nos dice si Abraham le dijo a Sara: Dios nos ha pedido Isaac. Pero todo esto era necesario para poder recibir la bendición de la promesa. Abraham no entendía lo que estaba pasando. Isaac no entendía lo que estaba pasando. Pero se sostuvo en la promesa de Dios. Romanos capítulo 4, por favor, ya voy terminando. Romanos capítulo 4. Dice la Biblia en el versículo 18: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Escúcheme, querido hermano. Imagínese que usted y su familia se pongan de acuerdo. Imagínese que usted con su esposa, con su esposo, se pongan de acuerdo sobre su escuela dominical. Y que ya dejaran de jugar el juego de solo llegar a enseñar a los que lleguen. Imagínense que una esposa y un esposo se formaran en un equipo. Lo que Dios pudiera hacer con una parejita, un salón descomunical, no sería suficiente. No cabrían en poco tiempo. Imagínense lo que un esposo capitán pudiera hacer si su esposa se sacudiera las telarañas y se pusiera al lado de su esposo a echarle ganas, a visitar a las damas, a buscarlas, a ser una amiga para ellas, a ayudarles. Quizás juntos pudieran hacer mucho más, y más rápido se llenaría el autobús, y más rápido tendrían que dividirse, porque deme dos personas, no importa que sea la situación, deme dos personas que se junten por una causa de Cristo. Yo le voy a dar la mano de Dios, le voy a enseñar la mano de Dios, la mano de Dios. La Biblia dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. La mies es mucha, los obreros pocos. Dios aún está buscando hacer alianzas con hombres dispuestos con Él, alcanzar un mundo perdido. Dice Romanos 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran qué? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Juntos. Querido hermano, hermana, ya terminé. Si un día, que creo que vendrá pronto, que Cristo viene por nosotros, y no llegamos a ver el potencial que teníamos como iglesia, vamos a tener que vernos en el espejo, francamente, y vamos a tener que resumir en nuestro corazón:
Oh, si nos hubiéramos juntado. Oh, si nos hubiéramos dejado los caprichos y los berrinches y los malos sentimientos. Oh, si hubiéramos hecho a lado todas estas tonterías. Si nos hubiéramos juntado. Oh, si me hubiera juntado con mi esposa, pudiéramos haber levantado un negocio por la causa de Cristo y ser generosos. Oh, si pudiéramos unirnos con nuestros hijos, lo que no pudiéramos haber hecho. Oh, si no hubiéramos juntado con esos hermanos más de la ruta. Oh, si pudiéramos habernos juntado con esos jóvenes de mi clase, esos niños, esos padres. Oh, cuánto más pudiéramos haber hecho por la causa de Cristo. Juntos, no solos. Juntos. Yo lo necesito a usted y usted me necesita a mí. Y los dos necesitamos a Dios. De otra manera, simplemente vamos a existir. Y vamos a vivir como todos los demás que acompañaron ese día a Abraham. Porque otros hombres fueron con ellos. Y precisamente fueron dos hombres. Porque Abraham entendía al principio. Otros dos fueron con Abraham ese día. Y miraban cómo Isaac cargaba la leña. Y Abraham. Y de seguro se preguntaban qué locuras es esta campaña que se le ocurrió a Abraham, que vamos a tener que los domingos. ¿Qué estará pasando? ¿Qué es esto de una conferencia y que vamos a hacer esto y que levantar otras rutas y a ver qué va a pasar? Porque a ver. Pero ellos no tuvieron el privilegio de ascender al monte a ver la mano de Dios. Ellos se quedaron acá. Fue Abraham y Isaac que vieron la mano de Dios. Imagínense a Isaac acostado. Voluntariamente, porque no hay manera que un viejito de 100 y tantos años pudo dominar a un joven en sus 30. Imposible. Y ahí está, amarrado, acostado, mirando a su papá. De seguro hasta llorando estaba. Lo ve levantar el cuchillo. Isaac está mirándolo, diciendo hasta dónde va a llegar. Ya estoy aquí, pero estoy con mi padre. Si mi padre me va a matar, voy a ser fiel hasta donde llegue este camino. Y quizás puedo imaginarme que Isaac cerró los ojos, yo no sé. Pero de repente un grito desde el cielo sonó. Y abrió los ojos. Dice la Biblia que los dos bajaron del monte. Tal y como Abraham dijo que iba a suceder. Isaac pudo haberlo despedido como un loco. Este loco. Quiere ir el domingo en la noche, el miércoles, quiere ir a ganar almas, quiere estándares, quiere tener un altar familiar. Qué loco es este hombre. Pero descendieron del monte otra vez. ¿Qué es lo que Dios pudiera hacer con esta iglesia? Yo creo, es mi opinión, que los mejores días están por delante. Que esta iglesia todavía no ha visto lo que Dios pudiera hacer en su totalidad. Y no es menospreciar lo que se ha hecho. Es que nunca en otro momento del tiempo de la historia de esta iglesia hemos tenido las posibilidades que tenemos, las provisiones que tenemos, las familias fuertes que tenemos, el auditorio que tenemos, la facilidad de más autobuses que tenemos, un pastor americano que no estorba, sino nos anima a hacer más. Pero lo que nos hace falta es si juntos nos vamos a unir. Yo le quiero proponer, querida iglesia, ya terminé. Si es posible, que usted esta noche se agarrara la mano de su esposa
de su familia, de sus hijos, de sus padres, aunque estén durmiendo los ingratos. Agárralos y diría juntos, de aquí para adelante, juntos. Mi amor, de aquí para adelante tú y yo, no solo yo, juntos. Y si no es juntos, mejor no lo intento, porque no quiero tomar ni un paso sin ti. Yo he dicho esto muchas veces y algunos me critican por decirlo, porque algunos tienen mejor resultados de su filosofía y sus ministerios florecen mucho más de lo que yo pudiera ver en mi vida. Pero yo he dicho esto muchas veces, yo no pudiera estar donde estoy, haciendo lo que estoy haciendo, pastoreando la gente que tengo, el privilegio de hacerlo, cumpliendo con mis deberes que tengo por la gracia de Dios, no pudiera hacer ni la mitad de lo que estoy haciendo, si no fuera que a propósito me he agarrado la mano de mi esposa y juntos hemos caminado esta jornada. Y en el proceso hemos tratado de hacer que nuestros hijos nos ayuden sirviendo a Dios, porque últimamente ellos tienen que escoger ellos mismos. Pero no pudiera yo imaginarme estar aquí. Yo conozco de pastores que son tremendos pastores y yo ni sé cómo parece su esposa. Nunca ni he visto su foto, ni la foto de su esposa. ¿Y cómo es posible que un hombre sea usado tanto y impresione, impacte por todas partes y ni siquiera sé cómo ni es la imagen de su esposa? ¿Cómo es posible? Si a mí se me enseñó que una pareja es un equipo. ¿Y usted, joven soltero, si te agarraras del Señor, si te enamoraras del Señor, Dios miraría que no es bueno que el hombre esté solo? Y dormido en el centro de la voluntad de Dios, Dios te arrimaría tu esposa en el tiempo de Dios. Señorita, si tú te enamoraras de Dios, como deberías llamarlo, y te perdieras en su voluntad, Dios traía a ese hombre a encontrarte a ti en su voluntad. Como cuando Rebeca estaba echándole ganas, echando agua a los camellos. Vinieron a buscarla. Estaba ocupada, sin buscar, y la vinieron a encontrar. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Señor, bendice la predicación y enseñanza de tu palabra. Pido que tú bendigas nuestra iglesia esta noche de una manera especial.